Un cordial saludo para todos. Hoy les mostraré cómo solucionar un problema de programación lineal. En este caso tenemos la asignación de un personal en un centro de llamadas. El problema nos dice que este personal tiene ciertos turnos de trabajo en horas. Estos turnos son de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3 y así sucesivamente como lo vemos en la tabla. El promedio de llamadas por hora también nos lo dan y se muestra acá, sacando un total de 415 horas en promedio. Pero también nos dice que hay personas de habla inglesa y de habla española. Entonces el promedio de llamadas por hora en inglés nos lo muestra en este lado de la tabla, donde nos dice que 32 horas es para el primer turno, 68 para el segundo, 56 para el tercero y así sucesivamente, donde nos da un total de 332. Y en el final de la tabla nos muestran el mismo promedio de llamadas por hora, pero de habla española. Entonces nos muestra que tiene un promedio total de 83 horas. La función objetivo nos dice que toca minimizar el costo de este centro de llamadas. Además de eso, nos dan una información extra, que es que el 20% de las llamadas eran hispanas, que un operador puede procesar 6 llamadas por hora y que hay dos tipos de empleados, empleados de tiempo completo y empleados parciales. Los empleados de tiempo completo trabajan 4 horas, pero de esas 4 se alternan 2 y 2 entre contestar los teléfonos y procesar los documentos de las llamadas que atendieron. Además de esto nos dice que no hay bilingües y que antes de las 5 de la tarde tienen un sueldo de $10 la hora y después de las 5, $12 la hora por ser horas extra. Empiezan a trabajar desde las 7 hasta la 1 y los empleados de tiempo parcial también trabajan 4 horas, pero estos sí trabajan en solo llamadas. Estos empleados solo hablan inglés y antes de las 5 se les paga $10 la hora y después de las 5 $12. Y estos empiezan a trabajar desde las 3 hasta las 5. Después de ver la información que nos dan en el problema, categorizamos las variables de la siguiente forma. La C en la primera parte o la P significa si es de tiempo completo o de tiempo parcial. La E es de si hablan español o la I es de inglés. El número es el número del turno que entran, es decir, que este entra, digamos, este entraría a las 7, digamos, este a la 1. La L o la D del final es si atienden llamadas o documentos. Al frente ponemos el costo de cada uno de estos. Entonces, como decía que costaba $10 la hora, pues es 10 por 8 porque trabajan 8 horas. Pero si vemos desde acá, nos toca ponerle un valor agregado porque ahí ya empieza después de las 5, 2 horas que cuestan 12 cada uno. Y después vemos que se dividen unos entre 4 horas en hora normal y otras en horas extra y por eso salen a 88. Y en cuanto a los parciales, funciona de la misma manera, digamos, acá arriba podemos ver que tienen 2 horas en las horas normales y 2 en las extra, pero hay uno que sí tiene las 4 en horas extra. En cuanto a las restricciones, lo dividimos en los turnos, pero por idioma. Entonces, digamos, el turno de las 7 en inglés, el turno del 7 en español, el turno de 9 en inglés y así sucesivamente. Entonces, según los promedios que nos daban anteriormente, sacamos el número de llamadas que tiene que recibir esos turnos. Entonces, digamos, 32, 8, 68 y 17 y así esos son los números de llamadas que tienen que atender. Entonces el turno de las 7 que entra tiene que ser mayor o igual a 32. ¿Por qué?
porque ese es el número de llamadas que van a hacer. Este turno de las 7 en inglés y el de español pasan a las 9 a documentos, ya que después de 2 horas pasan a documentos. Pero acá entra otro turno, que es el de las llamadas. Si vemos acá, después estos de documentos se vuelven otra vez en llamadas. Estos de llamadas se convierten acá en documentos, pero entran otros de llamadas y así sigue hasta que ya termine su jornada laboral. Después de tener las variables, la función objetivo y las restricciones, podemos hacer la tabla que nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, arriba se ponen los turnos que existen en el problema. Digamos, acá está el que entra a las 7 de tiempo completo en español para llamadas. Acá el mismo, pero el que entra a documentos. Y acá los mismos, pero en inglés. Y así sucesivamente. En la primera fila ponemos los costos, que ya los calculamos anteriormente. Y se ponen los mismos turnos de inglés, español, dependiendo de las horas. Se arma una fila de respuestas, todo en ceros, y una de fórmulas. Esta fórmula es suma producto de las casillas que se tienen a la izquierda de la tabla y la de las respuestas fija. Es importante acá fijar para que todo, una vez se arrastre, siempre quede esta seleccionada. Y en la última columna de esta tabla se hace las restricciones, que ya las tenemos arriba, que sacamos con los promedios que nos plantearon. Entonces, en esta tabla de arriba ya solucioné con el solver. Ahora vamos a mostrar cómo se hace con el solver. Acá en datos, arriba, encontramos la herramienta solver. Esta nos va a decir establecer objetivo. Entonces el objetivo va a ser la primera casilla, la columna de fórmulas que está al frente de costos. Entonces, para maximizar o minimizar, como la función objetivo era minimizar, ponemos minimizar. Cambiando las celdas, toca seleccionar las celdas de respuesta, las que están en azul en este caso, y se ponen las restricciones. Estas restricciones es que en las fórmulas no puede haber ninguna menor o igual a las restricciones, es decir, que tiene que ser mayor o igual. Y en método de solución se pone simplex LP. Es importante tener este cuadrado de convertir variables sin restricción en no negativas chuleado para que no considere soluciones negativas. Le damos resolver y nos va a sacar esta casilla, le damos a aceptar y nos da la solución. En esta solución nos dice que debemos tener 8 turnos por la mañana, es decir, a las 7 en llamadas de tiempo completo en español, 17 en inglés y así sucesivamente. Acá arriba al frente de costo nos sale el costo mínimo de este proyecto, que en este caso serían $16.204. Muchas gracias.